Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno los tenga con mucho bien y les fortalezca en estos tiempos difíciles y que su bondad, el Eterno, les otorgue un tiempo de paz y de tranquilidad con toda la familia. Que el Eterno los guarde, los sostenga y los libre de todo error. Bien, pues estamos en el capítulo Perek 26, Pasuk, continuando precisamente su confrontación con Félix y Agripa, el rey de Israel, en el capítulo mencionado, y vamos a leer verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, continúa con el testimonio, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que Moshe y los profetas dijeron que habían de suceder, que el Mashiach debía de ser expuesto al sufrimiento para que, siendo la primicia de la resurrección de los muertos, anuncie solemnemente luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Shaul, las muchas letras te vuelven loco». Mas Pablo le dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque entiende todas estas cosas, ya que no se han hecho en un rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Saúl: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Saúl dijo: «Quiera Dios que por poco o mucho, o por mucho solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran transformados tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Levantados el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, se retiraron aparte, hablando entre sí y diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César?». Bueno, pues aquí hay una situación muy interesante, porque dentro de su defensa de Rab Saúl estaba precisamente confrontando a un gentil que no conocía nada de las leyes, ni las promesas, ni absolutamente nada de Torá, y por el otro lado a Agripa, el rey Agripa, que precisamente, como dice Rab Saúl, conocía, sabía, y entonces dice: «Yo sé que tú conoces y sabes y crees en los profetas». Y entonces, dado a la situación que había experimentado y había expresado de una manera importante acerca de las cosas que habían de suceder, y consecuentemente enfrentando y confrontando el hecho de que él no estaba hablando locura, sino estaba hablando lo que había sido prometido desde siglos y a través de los profetas había sido proclamado al pueblo de Israel, y consecuentemente el pueblo de Israel lo sabía, lo conocía y lo creía. Llega el punto donde precisamente se empiezan a dar las reacciones. Por un lado, la de Félix, donde dice: «Pues estás loco», lo toman como loco, porque la predicación, la promesa, el Maserot que nos ha sido dado, para muchos, mucha gente es locura, no la puede entender, no la puede comprender y la toman como una cuestión de locura. Por el otro lado tenemos a este Agripa, rey Agripa, que conocía, sabía, pero vivía hasta cierto punto una fe tal vez oculta, una fe tal vez escondida, sabía, pero ¿qué había de la realidad en su corazón? Tan es así que al final de
Rab Shaul dice, pues este hombre no tiene ningún delito, él no ha cometido ningún agravio, ningún delito, no tiene por qué estar en la cárcel. Pero por cuanto apeló al César, pues al César tiene qué cosa tan tremenda, ¿no? Lo que un día te salva, otro día te mantiene en condiciones no adecuadas. En un momento, el haber apelado al César, Rab Shaul lo libró de que cayera en manos de los judíos que querían asesinarlo. Y hoy, esa misma palabra de que apeló al César no le permite ser liberado. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que podía haber escrito Félix al César? ¿De qué lo acusaría? No había delito. Una y otra vez, Rab Shaul no tenía delito, no había hecho absolutamente nada. De tal grado que dice aquí que Agripa dijo a Saúl que por poco lo convencía de hacerse cristito. Debemos entender la palabra acá, cristiano. Te voy a decir que a los judíos que seguían el camino se les llamaba precisamente los del camino, judíos que creían, que sabían, entendían el camino. Muy entendible en la expresión que Yohanan, el amado, haría al respecto de Yeshua cuando él declaró que él era el camino, la verdad y la vida. Desde entonces el pueblo que conocía y reconocía que Yeshua el Mesías era reconocido como los del camino, pero nunca cristianos, porque ellos nunca dejaron sus raíces hebreas, sus raíces de la fe judía. Ellos siguieron creyendo, viviendo la Torá, creyendo y viviendo las enseñanzas y las instrucciones de los padres, las halajot, las leyes, la jurisprudencia del pueblo establecida por los rabinos, por los maestros, grandes maestros. Y entonces no se sacó nada de contexto, solamente lo único que se expresa es que sí, es ciertamente todo lo que habían dicho los profetas ahora se estaba cumpliendo en la vida de Rab Shaul. No hay nada que añadir, no habría nada que añadir, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Se está expresando que Yeshua había alcanzado esa posición del Ben Elohim, del Mashiach, precisamente por su muerte y su resurrección, y consecuentemente esto se estaba anunciando a todo el mundo, tanto a judíos como a no judíos, porque los judíos también necesitaban, como los gentiles. Ya como hemos hablado en otra ocasión, para los judíos ellos no necesitaban creer en Dios, ellos creían en el único Dios. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. No había otra cosa, no había otra creencia en el corazón de un judío, solo el creer en el único Dios verdadero, el Dios de la creación. Sin embargo, para el caso de los gentiles, pues los gentiles sí tendrían que dejar su idolatría para venir a un pacto con el Eterno, y este pacto a través del Goel, del Redentor, del que permite por su Neshama, por su sangre, tener un pacto con el Eterno. Y esto a través de hacer una rectificación, una teshuvá verdadera en su corazón, y abandonando los ídolos, abandonando la idolatría, el paganismo, su forma de vivir, y viniendo a ser injertados en el olivo natural. Bueno, estas son dos cosas muy importantes que nosotros debemos entender, por lo que entonces Rab Shaul, aquí una situación muy importante, es quien dice esto, precisamente es cuando no se entiende correctamente esta situación. En este caso, a los gentiles se les llamaba cristitos, en son de burla, pero nunca un judío, porque un judío seguía en los caminos de la Torá.
Y entonces los judíos eran conocidos como los del camino, pero nunca como cristianos. Cristianos porque creían. ¿Por qué razón? Cristitos como burla, los seguidores del Mesías. Porque Christos es la palabra traducida del hebreo al griego, que habla del ungido del Mesías. Esa es la palabra y por eso de ahí surge precisamente como burla, hablando de un mundo que había dejado en sus secuelas un idioma muy importante en ese entonces, incluso cuando gobernaba precisamente Roma. La influencia griega se hacía ver, y es interesante porque aun cuando los romanos usaban el latín y escribían latín, aquí entendemos que una de las influencias y las aportaciones que dejó precisamente la cultura griega en todo el contexto del mundo conocido era precisamente el griego. Y entonces consecuentemente incluso se utilizaba como un idioma internacional para poderse comunicar. De esta manera podemos entender por qué es que a los gentiles se les llamaba cristianos o cristitos. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros mirar y ver que realmente Rav Shaul fue un hombre con convicción, un hombre que nunca dejó a un lado lo que él creía, sino lo expresaba y lo expresaba con palabras extraordinarias y desde luego todas estas cosas que él expresaba solamente lo podían entender y comprender aquellos que tenían el contexto cultural, el contexto de las escrituras para poder comprenderlo. Y esta era la misión precisamente de Rav Shaul. La misión de Rav Shaul era darle a conocer y confirmar a través de las escrituras de los profetas a los judíos que Yeshua era el Mesías. Y por el otro lado, dar a conocer y entender a los gentiles que Yeshua era el Mesías también. ¿Y quién era el Mesías? Y aquí la labor grande, muy grande, era de que los gentiles reconozcan y reconocieran que solamente hay un solo Dios y que no hay más que un solo Dios y que el enviado de Él para traer redención, para traer salvación, pero la salvación es de Hashem y Él es el agente que trae la salvación, la restauración a la humanidad en general y especialmente al pueblo de Israel y a los gentiles. Entonces, mis amados, la reflexión es: ciertamente los caminos que el Eterno nos ha puesto, seamos judíos o seamos gentiles, no importa, hay una puerta que está abierta para tanto unos como a otros, y esa puerta es Yeshua HaMashiach, el medio que el Eterno ocupó para que sea restaurado los cielos y para que los cielos sean unidos con la tierra y de esa manera poder tener una relación extraordinaria con el Eterno, quien es bendito, a raíz de la destrucción de esa relación que aconteció con el pecado de Adán y Java. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros somos responsables, porque la historia de Adán y Java, porque uno puede decir, bueno, Adán y Java, ellos pecaron, ellos tienen su responsabilidad, pero si nosotros somos conscientes de la historia de Adán y Java, nos podemos reflejar en ello y entonces podemos decir y llegar a la conclusión de que la historia de Adán y Java es mi historia. Que así como él pecó y cayó, así también nosotros hemos pecado y somos responsables también por nuestros pecados. De tal manera que la oportunidad que el Eterno nos da y nos ha dado es para que nosotros reflexionemos, pensemos y traigamos a nuestro corazón una teshuvá completa, una teshuvá shelemá, de tal manera que el Eterno, quien es bendito, nos vea con ojos de misericordia y perdone nuestros pecados. Ese es el tema central
del venimiento de Mashiach. El Mashiach que había llegado y venía con la consigna para que Él sufriera lo que a ti y a mí me tocaba y consecuentemente pagara lo que nosotros no podíamos pagar, que eran precisamente los pecados de Karet, los pecados de Pesha o Fesha, los pecados de muerte. Y entonces por esta razón nosotros necesitábamos de una manera extraordinaria, gentiles como judíos, necesitamos al Goel de Israel. Y el anuncio extraordinario de parte de Rab Shaul se hacía patente y evidente y anunciaba a los judíos y a los gentiles. Ahí estaban representados tanto por la vía de Agripa como el rey de Israel, como de Félix el gobernador romano que estaba allí en Jerusalén. Estaba ahí mirando y viendo que se hicieran las cosas, es decir, el gobierno establecido por Roma. Bueno, entonces en esta situación, mis amados, la reflexión nos lleva a precisamente entender y comprender que el Eterno no hace excepción de personas y que Él demanda tanto de judíos como de gentiles la misma situación y circunstancia de su vida, un camino, un caminar, un andar correcto, justo, bueno y santo, y que al final del día tanto judíos como gentiles necesitamos de Goel. No por ser judío no se necesita, sí se necesita, no por tener la Torah no se necesitaba, sí se necesita, dado que la provisión de la Torah, en este caso los ritos levíticos, no proveían para satisfacer o para poder cubrir los pecados de Pesach. Y por lo tanto eso hacía necesario, esencialmente necesario, que el Mesías hiciera su aparición para librarnos de la muerte. Y a los judíos, qué decir de los gentiles que involucrados en la idolatría de reconocer más de un solo Dios, involucrarse en la adoración a la naturaleza, al hombre mismo, creyendo que el mismo hombre es Dios, incluso haciendo a los hombres Dios. Y esto es idolatría. Les dejo de tarea que lean Romanos, la carta a los de Italia, capítulo 1, verso del 18 en adelante, o un poquito antes, tal vez desde el 14. Lean ahí con atención, y ahí habla Rab Shaul de todo lo que aconteció, cómo el hombre se desvió, cómo el hombre no permaneció en los caminos del Eterno. Bueno, es una buena reflexión, es una buena lectura, ahí se los dejo de tarea, y que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a poder entender que tanto judíos y como gentiles hoy somos un solo pueblo también, y que consecuentemente al haber reconocido al Goel de Israel tenemos una posibilidad extraordinaria de poder entrar al mundo por venir. Que el Eterno nos ayude a pensar en esto y a tener esa seguridad, porque vivimos, porque experimentamos, porque caminamos de una manera importante en los senderos de la Torah. Para terminar, comento, ayer tuve la oportunidad de platicar con una persona que no es creyente, y platicaba con ella y me decía que ya había andado aquí y allá, ya saben, en las religiones, y que le había impactado mucho un grupo religioso, y que le había ayudado mucho a poder empezar a leer y escudriñar las Escrituras. Bueno, pero algo que me impactó mucho, o más bien me llamó la atención, fue precisamente que comentaba y decía: pero conocí a fulana de tal, y esta persona, no, hombre, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo andaba buscando, eso es lo que yo anhelaba para mi vida. Y precisamente es una persona que hizo su conversión al Dios de Abraham, Isaac, Jacob,
y reconoció a Yeshua como el Mesías de Israel, que ha hecho su conversión y que ahora su vida ha cambiado de una manera extraordinaria y está viviendo la Torah. Se ve, y eso se ve reflejado en su testimonio, de tal manera que las personas pueden ver, incluso las que tienen que ver, ven precisamente esa diferencia y dicen, eso es lo que yo quiero para mi vida. Mis amados, que las gentes que te conocen, cercanas o lejanas, al verte puedan también decir, eso es lo que yo quiero para mi vida. Que el Eterno te ayude a tener un testimonio fuerte, muy fuerte, y a poder impactar no solamente con las palabras de la Torah, pero ciertamente con las acciones que hablan muchas veces más que las palabras. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.